Más adelante vemos a un Corvette y a un Mustang que regresa al Skyline y se lleva los conos. Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Laguna Seca Raceway, de vuelta en la clase A de coches modificados del multijugador. Estoy a bordo del Mercury Cougar Eliminator de 1970, que es una bestia sedienta de victorias. Así que vamos a ver cómo se porta en este circuito cerrado y piso a fondo el acelerador para tratar de exprimir cada uno de los caballos de potencia. Vemos ahí varios coches que se quedaron entrampados en la salida del embudo. Están arrinconando un Caterham a mi izquierda y lo dejan fuera de pelea. Así que entramos en el primer corte y son muchos los coches que se van largo. No tienen control suficiente y también los neumáticos están fríos y no se lo esperaban, así que también quedan atrás. Y muy pronto, en el inicio de la carrera, me meto en el podio en la tercera plaza, acercándome al Honda Civic de TCR del compañero de Molus 7, que también está teniendo muchos problemas de tracción, y me acerco rápidamente con suficiente caballaje como para dejarlo atrás. Meto por la parte profunda, él trata de defenderse a las bravas, me impacta, me empuja ligeramente para que yo pierda estabilidad, pero se queda atrás, neutralizado porque ya no tiene más nada que hacer. Ahora lo que queda es tratar de acercarme al líder de la carrera, al compañero Major Racer 17, que está a bordo de un Lotus Emira a 2 segundos por delante. Entramos en la chicana en descenso, que este es el punto definitorio del circuito, el más complicado. Sale bien el Cougar, resiste, tiene buena tracción, tiene buena potencia, tiene buena estabilidad, todo lo que hace falta para tratar de alcanzar al líder. Vamos a ver si lo conseguimos. Recuerda que son apenas 5 vueltas en total en el circuito de Laguna Seca. Cuando ya estoy recorriendo la penúltima vuelta, me voy acercando y le estoy descontando muchísimo al Lotus, que está también tan valiente, ya tiene problemas para mantener ese ritmo y está vigilándome en el retrovisor. Está estresado porque sabe que le estoy quitando mucha ventaja y se fue por encima del piano buscando más espacio para girar. Ya está nervioso, quiere tratar de llegar al final para ganar la carrera, pero se le está complicando. Ya lo tengo a medio segundo por delante y me voy a meter en el rebufo en cualquier momento. Cuidadito con esta curva en ascenso, que también muchos se salen. Allí sacó una goma fuera levantando polvo, mientras que mi Cougar sigue cazándolo. Cada vez lo tengo más a tiro de rebase, olfateándolo. Y ya estoy saboreando la victoria, señores, cuando ya estamos por concluir la penúltima vuelta. Entramos en la chicana en descenso. Cuidadito con el auto que se fue largo allí. Saltó por encima del piano en el límite y tiene problemas. Así que lo voy a seguir presionando. Me pongo alineado en un costado. Le muestro la trompa. No tengo intención de adelantarle de momento. Solo quiero seguirme acercando lo suficiente como para ponerle a temblar. Y entramos ahora en el corte antes de la recta de las emociones para recorrer la última vuelta del circuito, y vuelve a levantar polvo buscando todo el espacio necesario, incluso arriesgándose a la que le pongan una penalización. Ahora sí, señores, es todo por el todo. Olfateando allí los tubos de escape, me acerco rápido al corte a la izquierda. Me voy por afuera para darle espacio de maniobra lo suficiente para evitar colisiones innecesarias y penalizaciones que me puedan complicar el resultado final. Vamos a ver si el Cougar tiene suficiente para poder superar por fin al corredor Major Racer, que está tratando de mantener una trazada efectiva, pero tiene muchos problemas. El Emira no tiene velocidad punta suficiente para mantenerse allí. Ahora me meto en lo más profundo de la curva y ahora sí no tiene nada que hacer, le supero con buena tracción y con una maniobra excelente. Por fin lo dejo atrás cuando queda muy poco para terminar, pero no cantemos victoria. A pesar de que le saqué una ventaja importante, todavía queda la chicana en descenso y queda otro par de curvas también muy complicadas. Cualquier error me va a costar la victoria, así que vamos aguantando bien. Hago una buena trazada y mantengo la ventaja, incluso consigo 200 milésimas más. Esto está por acabar, señores. Cuidadito, no me te vayas a equivocar, no vayas a irte fuera. Me salta el desgaste menor en el neumático delantero derecho. Ahí la flecha de proximidad se puso en amarillo, casi avisándome que el Lotus Emira se acercó, pero no fue suficiente y se quedó sin espacio. Y cruzo la meta.
después de más de 7 minutos de contienda, escalando 13 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de todo el circuito. 1 minuto 31, 246 milésimas. ¡Qué buena carrera! Pero esto no es todo, ¿eh? Ahora nos venimos al circuito de Yas Marina. Vamos a ver qué puede hacer el Cougar en esta carrera, que es también muy complicada porque tiene varios sectores de velocidad y hasta ahora ha demostrado tener mucha aceleración y una muy buena maniobrabilidad para soportar la presión, pero no sé si tiene velocidad punta suficiente como para ganar la carrera. Eso lo vamos a averiguar muy pronto. Entramos en el primer corte y vemos allí varios coches que están tratando de evitar colisiones. ¡Qué bueno por ellos, eh! Por fin no se forma el embudo. Ahí le doy un pequeño contacto al Skyline, que está teniendo problemas en la tracción. Más adelante vemos a un Corvette y a un Mustang que regresa al Skyline y se lleva los conos. Intentó reingresar al circuito a las bravas y se impacta conmigo. Cuidado que me meto en el corte y me llevo de sombrero al Mustang. Fue una maniobra complicada y tuve que frenar muy tarde, pero afortunadamente me libro de una penalización. Mientras que vemos allí, a mi costado izquierdo, vemos a un Lamborghini clásico haciendo un adelantamiento como si estuviese estacionado y no supera con facilidad. Se nota que tiene potencia de sobra. Vamos a ver si puede soportar los sectores más difíciles. Aquí hemos entrompado a un MK1 que también se salió fuera de la pelea y se acerca rápido al Mustang que va en la tercera plaza. Y nosotros también no nos quedamos atrás, con mejor trazada nos acercamos, nos alineamos, allí nos ponemos en su costado derecho para ponerle también nervioso y presionar. No se lo voy a poner tan fácil a pesar de que tiene potencia de sobra como para ganar la carrera. Vamos a ver si lo consigue. Por ahora estamos allí muy cerca de los líderes, que están apenas a 4 segundos y medio por delante. Y el compañero del Lambo, I Need Alive, que va en el Lambo, tiene también una penalización de 2 segundos, 250 milésimas en su contra por contacto excesivo. Vamos a ver qué pasa porque entramos en el corte y está aguantando todo lo mejor que puede. Ahí le doy un pequeño contacto en la parte posterior, como diciéndole qué pasa, acelera. Lo tienes allí, vamos, que sí se puede. Vamos a tratar de alcanzar juntos a los líderes para pelearnos allí el podio, señores. Vamos a ver qué sucede ahora cuando estamos recorriendo la tercera vuelta de las 7. Me mantengo firme y cerca allí. El compañero se le tambalea mucho la cola en cada una de las curvas. Tiene muchísimos problemas con el tema del peso, porque se le va muchísimo, se le desliza el coche de manera desproporcionada. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder para aprovechar este sector de velocidad. Y se desprende el Lambo. Impresionante, qué potencia, qué impresionante la velocidad que desarrolla ese monstruo. Sin duda lo voy a modificar también. Cuidadito en el corte, hay que frenar con muchísima anticipación. Y tengo que usar el freno de mano para forzar a la trompa a ingresar en el Apex. Aquí todos estamos tratando de exprimir todo lo que tengan los coches para mantener el ritmo y no será tarea fácil. Y cuando estamos recorriendo la penúltima vuelta, el compañero del Lambo está alineado allí a la segunda plaza y lo adelanta. Y aquí vemos la cámara del compañero del Lambo, la forma como utilizando el rebufo del Toyota 86 muy pronto lo va a adelantar por la derecha y lo deja atrás como si estuviese estacionado y ahora se acerca rápidamente por la izquierda al Lotus. Mira, pero tiene problemas en la frenada y parece que se va largo. Sí, señor, se salió fuera de los límites de la pista. Y ahora estamos recorriendo la última vuelta del circuito y el compañero del Lambo está tratando de evitar que lo dejen atrás y yo me salgo ligeramente de los límites de la pista y me ponen una sanción de 400 milésimas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Este sistema que no funciona bien. Mientras que el Lambo está perdiendo mucha tracción, yo creo que ya tiene problemas de los neumáticos para tratar de continuar con la pelea. Mientras que vemos allí más adelante a la segunda posición aguantando bien y dejándonos atrás rápido. Mientras que estoy observando en la tabla los tiempos de penalización. El líder tiene 3 segundos en su contra.
El compañero de Lambo tiene 2 segundos 250 milésimas en su contra. Así que ese tiempo, si todo sale bien, para cuando vaya a cruzar la meta, creo que me voy a meter en el podio si logro mantenerme cerca en estos 2 giros que faltan. Cuidadito que nos acercamos lo suficiente, mis correlones. Nos vamos a meter en el podio, efectivamente, gracias a las sanciones. Después de 8 minutos de contienda, escalando 14 posiciones, me meto en la segunda posición con un tiempo de vuelta impresionante de 1 minuto 7, 238 milésimas. Se portó bien el Cougar en Yas Marina.